yo les comienzo esta intervención o esta interacción con ustedes hablándole un poco de lo que es la biotecnología, que es donde están y de alguna manera comprendidos esos organismos modificados genéticamente. Y entonces la biotecnología es aquella disciplina que utiliza aplicaciones tecnológicas para la manipulación de organismos vivos, y a lo mejor la palabra manipulación les suena un poco antipática, pero es así. O sea, se hacen procesos que no necesariamente tienen que ver con la transgénesis, pero hay manipulación de los organismos vivos para generar producción de bienes y servicios que sean, digamos, de utilidad para el ser humano. ¿Ok? Entonces, la biotecnología en un sentido amplio, podemos comprender lo que era la biotecnología tradicional, donde era la elaboración de vinos, de cerveza, de panes, de queso, yogur, ¿ok? Eran todos esos procesos que daban origen a un producto. Y la biotecnología moderna en un sentido estricto, que es aquella que, con la cual asociamos en este momento todo lo que tiene que ver con esos avances tecnológicos, como son los organismos modificados genéticamente, la propagación de plantas, la edición génica, el mejoramiento de muchos, a través de muchos procesos, y allí están comprendidos los que son los organismos genéticamente modificados. ¿Ok? La biotecnología en general aporta soluciones a las problemáticas de diferentes cultivos, mejora la producción y la calidad de los cultivos en sus unidades de producción y puede preservar el ambiente. Mejora la calidad de diversos productos y por eso es, digamos, algo que puede mejorar la vida de los individuos en una sociedad. Sin embargo, o sea, como ya les dije, podemos encontrar productos de mayor rendimiento, productos más adaptados a condiciones ambientales y sistemas de producción con un menor costo ambiental en muchas ocasiones. ¿Ok? Sin embargo, los productos biotecnológicos siempre han tenido una, digamos, gran discusión, una gran polémica en relación a ello, y por eso los productos biotecnológicos que ofrecen mayor seguridad son aquellos que no ocasionan más peligro del que ocasionan los organismos obtenidos por vías no biotecnológicas y aquellos que su uso representa una ventaja para el ser humano y el ambiente en algún aspecto. ¿Ok? No sabemos, esto es algo muy general para tomar como que algunos criterios que deberíamos tener siempre en cuenta para utilizar productos biotecnológicos. Entonces, ya específicamente cuando nos referimos a los organismos genéticamente manipulados que son conocidos como transgénicos, siempre nos referimos a aquellos organismos, ¿ok? Donde queremos mejorar características que pueden ser diversas, pueden ser mayor resistencia a plagas, mayor resistencia a enfermedades, una mejor calidad nutricional, tolerancia a heladas, con una mejor producción. También se han hecho especies que son, digamos, más resistentes a los procesos de post cosecha, que tienen que ver posteriormente con un beneficio para tanto el consumidor como el que las comercializa. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la finalidad de de este proceso? Generar un producto, pero en este caso, que parte de un organismo vivo y se convierte en un organismo transgénico, pero como hay una modificación a nivel genético, entonces ya lo llamamos que es un organismo genéticamente modificado, porque posee un gen exógeno, que es externo, a ese organismo que inicialmente, del cual partimos inicialmente. En este gráfico o en esta tabla, se ponen algunas fechas, digamos, relativamente importantes para este proceso, donde a partir del año 1972, empiezan los primeros experimentos con ADN recombinante. Luego se hacen las pruebas con las plantas modificadas utilizando tabaco como material, y después se han hecho una cantidad de experiencias
tratando de mejorar algunos cultivos por razones ya sea relacionadas con factores abióticos o con factores bióticos. Cuando me refiero a factores bióticos, están, como les dije antes, plagas y enfermedades, y cuando me refiero a factores abióticos, más a la parte climática, ¿ok? Ya sea a excesos de agua o a deficiencia de agua o sequía, como lo conocemos, ¿ok? Sin embargo, en todos estos años que se ha dado estos procesos, esto ha sido un proceso absolutamente complejo y controversial. Entonces, en este caso, usted les muestro en este gráfico un poquito un esquema muy sencillo, y por eso también quería ver un poco cuál era la audiencia que teníamos porque la mayoría está en el área de salud, pero esto es un esquema muy sencillito sobre lo que es la transformación genética, donde se identifica un gen de importancia que se quiera, digamos, trabajar, y el proceso de transformación genética puede ser llevado a través del agrobacterium, que es bacterias asociadas con células vegetales que se convierten en un plásmido, donde hay un gen insertado en ese plásmido que va a ser el que, digamos, interviene en el proceso de transformación. El plásmido es transferido a la célula que queremos transformar, incorporando ese gen de interés que ya fue seleccionado previamente, o puede ser a través de biobalística, donde hay muchas copias de ese gen adheridas a partículas de oro que son cubiertas con ese ADN, ¿verdad? Y son bombardeadas a través de equipos especiales que incorpora el ADN en esos cromosomas, y a partir de allí se da el proceso de selección en ambas vías, pues por decirlo así. Y algunas salen transformadas y otras no. Entonces viene el proceso que llamamos de selección, donde a través de marcadores de selección de las células transformadas que incorporaron ese gen, nos permiten hacer esa selección, y esa planta transgénica es regenerada a partir de una única célula transformada y multiplicada por otras técnicas también biotecnológicas que permiten obtener diversas copias de esa planta transgénica inicial. Como les dije, hay dos métodos importantes en las plantas, como es el de Agrobacterium tumefaciens y el de biobalística, que se puede observar allí en esos gráficos que tienen, y que también se los había mostrado en el gráfico integrado de las dos técnicas, ¿verdad? Y que permite ver claramente cómo, tanto con Agrobacterium como con el cañón de partículas o biobalística, podemos obtener plantas que sean transformadas y que después son cultivadas de la misma manera que una planta que no es transformada genéticamente. En animales también se han realizado, digamos, procesos de transformación genética, y pueden ser a través de microinyección, la utilización de retrovirus como vectores, la transferencia de células madres embrionarias y la transferencia nuclear. ¿Ok? Sin embargo, digamos que el mayor impacto de los organismos genéticamente modificados ha sido con plantas, y ese es el que ha sido mayormente transformado en procesos comerciales, porque además ha tenido menos problemas a la hora de, digamos, evaluar esos productos que son derivados de ese proceso. Como ven, ahí están las diferentes, digamos, alternativas que se pueden utilizar en animales. Sin embargo, como les dije antes, este proceso ha sido extremadamente complejo y controversial desde que comenzó, y estamos hablando de hace muchas décadas, pero desde el comienzo de esta técnica, de tratar de utilizar esta técnica, se ha generado una discusión permanente ante lo que son los organismos genéticamente modificados. Entonces,
a partir de allí se han generado otras alternativas dentro de un proceso de modificación genética, pero evitando, digamos, utilizar un material que sea absolutamente diferente a la planta donde se va a hacer la transformación, y surgió lo que se llama cisgénesis, que es este, la modificación también de un organismo receptor a través de genes naturales provenientes de otro organismo sexualmente compatible. ¿Para qué? Para evitar que haya la incorporación de otros genes que no están relacionados con la característica que se quiere modificar, que se llama linkage drag, y que se aplique en la reproducción de plantas. ¿Ok? Porque la transgénesis es la transferencia de genes de un organismo a otro y la utilización básicamente de pistolas de genes o el uso de bacterias, como ya les dije anteriormente. ¿Qué pasa? Que en la transgénesis inicialmente se realizaron digamos, diversas especies de plantas o a veces utilizando la misma planta con variedades diferentes, pero empezó el proceso donde también se utilizaron genes provenientes de especies animales que fueron introducidas a especies vegetales. Entonces, cuando, digamos, las transgresiones que se estaban cometiendo eran mayores, pues también la discusión tomó un tono más alto y por eso surge la cisgénesis. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la situación actual y las perspectivas que ve? El cultivo de transgénicos a escala comercial, desde que se empezó hasta la actualidad, básicamente se ha centrado en cuatro cultivos que han sido comercializados, ¿ok? Como es maíz, eh, soya, colza y algodón, que representan un porcentaje significativo del total planteado para esas especies en los países que utilizan esas especies para comercialización. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son esos estados donde, o esos países donde se están aún cultivando mucho transgénicos? Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Paraguay, Colombia, Bolivia, Cuba, Costa Rica. Este, y la gente que trabaja con agricultura sostenible o de gestión integrada, pues plantea que los transgénicos podrían tener o representar una alternativa en algunos casos al utilizar la cisgenia y no la transgenia, ¿verdad? Y utilizando una comunicación transparente y también el estudio caso a caso de todo lo que significa el proceso de transformación. Entonces, aquí les muestro un mapa donde están los países donde hay cultivos de transgénicos. Eh, Como les dije, en Latinoamérica está más Canadá, USA, México, Costa Rica, Colombia, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Honduras. Y en el resto del mundo hay, digamos, mm, cultivos en diversas partes como China, Vietnam, Filipinas, Indonesia, Myanmar, Bangladesh, India, Pakistán, Sudán, Etiopía, Kenia. Bueno, hay muchísimos lugares. Y en Europa, en España y Portugal, aunque hay cultivo, se ha dado una, digamos, posición antitransgénicos muy fuerte desde el inicio y que se mantiene en la actualidad. Más bien, digamos, favoreciendo el uso o la prohibición de transgénicos. ¿Ok? Sin embargo, eso no ha pasado y siguen zonas cultivando organismos transgénicos. Entonces, ¿por qué esa posición, sobre todo desde Europa, con esta, digamos, negativa bastante fuerte ante los transgénicos? Bueno, básicamente porque se ha señalado en muchas ocasiones que los transgénicos pueden estar afectando la salud, generando efectos tóxicos, crónicos y agudos en el organismo, sobre todo en el sistema inmunológico, generando muchas alergias
y digamos, teniendo una reacción de resistencia o favoreciendo la aparición, la expresión de genes de resistencia a antibióticos patógenos humanos en enfermedades infecciosas por esos genes que son asociados a ese proceso de transgénesis. Mientras que en el ambiente pueden causar toxicidad sobre algunas especies, ¿verdad? La creación de malezas superresistentes a herbicidas y la pérdida de biodiversidad en muchísimas zonas o en muchísimos países donde esto es utilizado. También, aparte de esos dos aspectos que son muy importantes como salud y ambiente, debemos tener en cuenta que se ha planteado, y creo que es algo que particularmente está muy asociado a la parte bioética, es que ha tenido incidencia sobre la economía y la sociedad. ¿Por qué? Porque se han perdido mercados sobre todo a nivel local, de comunidades y de productores locales, porque hay un aumento en el precio de esas semillas que son transformadas y que además son manejadas básicamente por empresas transnacionales. Hay un aumento en la dependencia de agricultores a esas empresas, ¿verdad? Y hay un agravamiento de la situación social de esos pequeños productores que se han visto afectados por estos procesos. Entonces, podemos decir que son seguros o no son seguros los organismos modificados genéticamente. La verdad es que para ser, digamos, bastante eh, honestos y objetivos, debemos decir que no hay una regla general sobre la seguridad de los mismos, que debe hacerse una estimación de riesgo muy explícita sobre cada caso este, específico, que no existe una condición de riesgo cero, ni siquiera en los organismos que son cultivados de forma tradicional. Entonces, una de las cosas que es importantísima en estos procesos es que debemos tener en cuenta que la detección y el etiquetado de esos organismos debe estar presente y la detección de ellos se basa en esa trazabilidad a lo largo del proceso hasta hasta la materia prima que se utiliza, donde se utiliza para esa detección las técnicas de PCR que determinan la presencia de DNA o a través de técnicas inmunoquímicas que determinan proteínas, donde se puede ver la evaluación final de un producto de esa llamada contaminación por organismos transgénicos, pero todos esos procesos son costosos y complicadísimos y la mayoría de los países, a nivel de productores intermedios, no tienen a su disponibilidad eso. Por ejemplo, en Venezuela, durante muchísimos años, el IDEA trabajó con el estudio de trazabilidad de transgénicos, pero pues se dañaron los equipos y nunca más eso se hizo. Entonces en Venezuela está prohibido el uso de transgénicos, pero la realidad que está sucediendo hace muchísimos años es que probablemente no se siembran transgénicos y no lo sabemos porque puede ser que entren no por las vías legales, pero sí sabemos que se consumen productos que traen o que fueron elaborados con productos transgénicos, ¿ok? Y además no existe etiquetado en la mayoría de los casos, a menos sean productos que vengan del exterior y vayan a Venezuela. Entonces, el etiquetado además trae un aumento de costos y genera una disminución de competitividad de agricultores y empresas y por lo tanto, pues eso encarece todo el costo del alimento. Pero, sin embargo, existe solicitud de sectores particulares de la opinión pública que exigen de alguna manera han manifestado la necesidad imperiosa de que sí haya un etiquetado, si existen
algunos productos que sean elaborados con organismos modificados genéticamente. Entonces, alrededor de los organismos genéticamente modificados ha habido siempre una controversia, ¿verdad? Porque como hemos venido hablando, hay beneficios, pero también como la mejora de plantas que sean resistentes a la sequía, que sean resistentes a las inundaciones, que sean resistentes a enfermedades. Por ejemplo, en estos momentos hay una enfermedad que ataca a las musáceas de forma determinante, que es el FOC4 o Fusarium, que está acabando con las plantaciones del cambur que nosotros consumimos, porque ataca a esa variedad. Pero en Venezuela supuestamente no existe la enfermedad como tal. Sin embargo, nosotros tenemos frontera con países donde ya está, como Colombia, ¿ok? Y estamos seguros de que está, solamente que todavía no se da. Y muchas instituciones de investigación a nivel mundial están planteando que una vía es la modificación genética de una variedad que pueda ser resistente a esa enfermedad. Más, entonces tenemos por otro lado desarrollo de medicamentos, de otros productos biotecnológicos que son de gran beneficio, pero también alrededor de eso hay problemas con la percepción pública, como les decía cuando iniciamos, con gente que está a favor y otra gente que está en contra, y que tenemos políticas gubernamentales también que pueden ser dramáticamente contrarias, como la que tenemos en Venezuela. La regulación no es un proceso fácil, es un proceso costoso, por lo que les dije, hay exámenes técnicas que son requeridas para poder saber si hay, para estudiar la trazabilidad de organismos genéticamente modificados y hay consideraciones éticas, hay consideraciones ambientales, por lo cual hay preocupación en relación a todo este proceso con, digamos, una base, digamos, bastante fuerte en algunas ocasiones, pero que teniendo en cuenta que como una innovación tecnológica también puede generar beneficios eventualmente. Entonces, en la actualidad, no solamente hablamos de organismos genéticamente modificados a través de la transgénesis, ¿ok? Sino que este, yo diría que en la última década se ha hablado con mucha fuerza de la edición génica que ha traído una revolución biotecnológica, porque la edición génica es pasar de un ADN que no está editado, que es una secuencia inalterada, ¿verdad? Donde podemos eliminar fragmentos específicos, secciones específicas del ADN y sustituirla con nuevas secuencias de genes que no tengan el problema que se está atacando. Y lo cual nos daría como consecuencia un ADN editado donde tendríamos una secuencia genética modificada y mejorada, pero este, pues estaríamos alterando, digamos, la base de la conformación de los seres humanos. Pues no solamente se ha trabajado con plantas, se ha trabajado también con seres. Entonces, la edición génica o edición genómica es una tecnología que permite a los científicos modificar el ADN de un organismo vivo de una manera muy precisa y a diferencia de las técnicas anteriores, funciona como unas tijeras moleculares que pueden cortar, eliminar o insertar un material genético en puntos específicos del genoma, eliminando de alguna manera el problema que les dije anteriormente de esos, digamos, material o aquellos genes que se pueden eh, insertar cuando se hace un proceso de transgénesis porque acompañan al plásmido que es generado para hacer el proceso de transformación. Como ven aquí en este esquema, de una manera bastante esquemática y sencilla,
plantean los pasos que se utilizan para hacer la edición génica y por eso hablan de editar el libro de la vida, porque estás cambiando, digamos, la constitución génica de una persona o de una planta o de un animal que fue inicialmente que llegó con una información genética específica. Entonces se construye un ARN que es guía, capaz de reconocer la parte del ADN que se quiere editar, ¿verdad? Y ese ARN guía se une a las proteínas Cas y dirige el trabajo de estas tijeras moleculares, que son las que realmente, las tijeras Cas que llaman, ¿verdad? Guiadas por el ARN, buscan esa secuencia específica que tiene el problema, la corta, y esa sección específica puede ser silenciada o puede ser reparada, ¿ok? Entonces, diga. No sé si tienen uno abierto por allí. Entonces, estos sistemas se utilizaron a partir de 2013 para curar cataratas en ratón y a partir de allí se generó toda una revolución, digamos, tecnológica, porque existía una nueva herramienta que era más específica para transformar, pero siguen siendo organismos genéticamente modificados. ¿Cuáles son las principales aplicaciones que ha tenido? En la salud humana, en enfermedades genéticas, en el tratamiento del cáncer, en la cura de enfermedades raras en bebés, en agricultura, en la creación de cultivos resistentes a plagas, sequías o con mayor valor nutricional. O sea, seguimos con las mismas aplicaciones que la transgénesis. La ganadería mejora la resistencia a enfermedades en animales de granja como en la industria porcina, por ejemplo, y en el ambiente genera herramientas para salvar especies que están en peligro de extinción. Entonces, realmente todo esto pudiera, digamos, decir, wow, esto es una maravilla, pero tenemos también desafíos y ética que rodean esta tecnología y algunos de ellos es que dicen que existe el riesgo de generar efectos fuera de objetivo, lo que podría causar mutaciones o toxicidad celular. En la parte ética, la posibilidad de editar una línea germinal genera preocupación por las implicaciones en futuras generaciones y la definición de lo que nos hace humanos, ¿ok? Todo lo que tiene que ver procesos asociados a la herencia, pues estarían digamos que en una discusión ética muy válida. Y por eso países y organizaciones como la Organización Mundial de la Salud trabajan en normativas para garantizar que si esta tecnología es empleada, sea a través de un uso seguro y equitativo. Bueno, aquí algunas de las cosas que también ya les mencioné anteriormente, como que trae mejoramiento genético rápido y dirigido, resistencia a plagas, mejora de calidad nutricional y la reducción de agroquímicos, donde, digamos, en los últimos años ha sido, digamos, enfocado el interés sobre este particular, ya que mucha gente, pues apunta a la generación de enfermedades por el uso de agroquímicos bien o mal utilizados, pero siempre han generado problemas en la salud de los seres humanos. Entonces, aquí algunos ejemplos de especies vegetales que han sido editadas, como el tomate, que le da un poquito más de ese componente que es el GABA, que es un ácido, ahorita se me fue el nombre exacto del ácido, pero que genera calma en las personas, ¿ok? O sea, que el tomate de por sí lo tiene, pero esta técnica ha permitido incrementar las cantidades que tiene, mayor cantidad de proteína y menos carbohidrato en soya, resistencia a enfermedades en arroz y maíz, menos pérdidas post cosecha en papa, mejor regeneración y resistencia en fresa. En los cerdos ha permitido que haya una mayor masa muscular, por lo tanto un producto
de mejor calidad para, digamos, la venta y el intercambio comercial. Hay un mayor crecimiento en peces, ha generado resistencia a la gripe aviar, también otros usos como en las vacas que han generado que no tengan cuernos para un mayor bienestar animal que impida que después tengan que eliminarle los cuernos por razones relativas a esa cría. Y en salud, que quizás es el tema, digamos, más atractivo y también de mayor complicación ética, se ha utilizado con bastante éxito en pacientes con anemia falciforme y Victoria Gray, que está allí, es la primera persona que se vio beneficiada con esta técnica, pudiendo eliminar, digamos, el gen que le traía esa complicación de salud y que además le causaba unos dolores terribles y que ella ahora las llama las super, ella tiene super células porque fue sometida a este proceso y a partir de allí se empezaron a dar discusiones más fuertes sobre lo que es terapia génica. Entonces, qué perspectivas actuales y futuras tenemos con respecto a tanto la transgénesis como a la edición génica y, y ya metiéndonos más en una discusión, digamos, de percepción y de bioética, ¿no? En cuanto a la percepción pública, ¿qué piensa la gente? ¿Qué expectativas tiene? ¿Qué nivel de conocimiento existe sobre tanto lo que es transgénesis o lo que es edición génica, de los beneficios, de los riesgos? Es un problema complejo, lo sabemos, lo tenemos todos los días en nuestros círculos más cercanos y en con otras personas de otros círculos, de otras nacionalidades, de otros territorios. Siempre la percepción pública es un punto álgido en cuanto a esto. Entonces, siempre la bioseguridad debe estar presente, donde las normas de bioseguridad para los productos de la biotecnología son indispensables para garantizar la mayor inocuidad, perdón, sobre la salud y el ambiente. No hay inocuidad cero, eso es importante que lo diga aquí y lo aclare, pero sí la mayor inocuidad que podamos tener, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los pasos que debemos seguir para tomar una decisión correcta y segura con respecto a todo esto que estamos viendo? Estimar el riesgo biológico, salud y ambiente, donde el enfoque precautorio no debe faltar. O sea, siempre debemos tener presente los posibles riesgos que podría dar cualquier aplicación de él. Los marcos regulatorios deben ser cónsonos con los países que los apliquen. Países en vía de desarrollo deben crear regulaciones en función de sus realidades, porque son muy diferentes a países que están desarrollados y quienes se ven afectados. O sea, en países en vías de desarrollo hay mayor cantidad digamos, agricultores que son pequeños y medianos agricultores, que se van a ver más afectados por el uso de digamos, organismos genéticamente modificados que son más costosos, que los pueden desplazar. Bueno, hay una cantidad de implicaciones sociales allí. También las consideraciones religiosas, ¿ok? Yo siempre, cuando hablo de las consideraciones religiosas, me permito hacerles una anécdota que viví personalmente en un congreso de ecología en Margarita, donde nosotros hicimos un simposio y digo hicimos porque también lo hice con un compañero que ya lastimosamente no está con nosotros, de línea, y invitamos a una persona de las transnacionales y invitamos a grupos ecologistas, no solamente de Venezuela, sino de otros países que también participaron del simposio y un simposio que iba a durar una hora, duró casi 3 horas y bueno, primero nos iban matando los organizadores porque eso implicaba más gasto de la sala que se utilizaba y luego al salir de ahí salimos tan
digamos, cansados y tan agotados que dijimos, no, vamos a ir a ver el atardecer en algún lado porque estábamos en las Margarita además, pero necesitábamos desestresarnos de todo lo que había, desde la lucha y las discusiones tan fuertes que se dieron. Y resulta que tomamos un taxi para ir a Juan Griego y el señor que nos maneja el taxi nos pregunta que qué estábamos haciendo Margarita y tal, y le contamos que somos biólogos y que estábamos haciendo un simposio sobre organismos transgénicos. La cara del señor cambió totalmente y nos dijo que eso era pecado, que nosotros estuviéramos abordando ese tema, y no sé, el señor era evangélico, pero nos dijo, o sea, yo hasta temía que podía pasarnos algo. Entonces, a partir de allí, realmente llegamos, al final le dijimos, no, señor, mire, hablamos, total que fuimos casi que convenciendo al señor de que tenía que leer, que tenía que informarse y no sé cuánto hasta que nos dejó, pero después nos quedó digamos, la lección de pensar cómo eso puede afectar hasta nivel religioso, ¿no? Y no lo pensamos inicialmente. También, como les dije, las consideraciones socioeconómicas va a depender de cada localidad y cada territorio, y las consideraciones éticas que son muy importantes. Entonces, qué reflexión nos trae eh, cuando discutimos acerca de la producción de organismos transgénicos? Primero, como les decía con esta anécdota que les conté, hay gente que dice, no, eso van a generar este Frankenstein, la gente, si ustedes se meten y ponen organismos transgénicos en cualquier página de internet, les pueden salir fotos como esta que yo les muestro, o les pueden salir un tomate con la mitad del cuerpo de un ratón y cosas así, lo cual no, o sea, eso no es cierto, todos estos mitos que se manejan puede traer problemas, pero digamos que el manejo de la publicidad y de la comunicación ha sido sumamente, digamos, agresivo por parte de la gente que está en contra, y ha sido necesario, pues, trabajar todo lo que es la información y la comunicación real, ¿no? Entonces, ante la amenaza de posibles riesgos, ¿verdad? La Organización Mundial de la Salud se pronuncia y aclara que los transgénicos no representan un riesgo para la salud humana. Se han superado, ojo, las evaluaciones de seguridad correspondientes, que tienen que ver con la evaluación de seguridad, de evaluación y etiquetado, y cumpliendo las normas de bioseguridad. Sin embargo, este, cuando ellos hicieron esta declaratoria, que fue en el 2014, ¿ok? Que se mantiene más o menos en las mismas condiciones hasta ahora. Yo me metí y busqué si había cambios en la posición y tal, y no, más o menos se mantiene igual. Ellos igual hablan de precauciones y recomendaciones que deben tomarse en cuenta para evaluar esa seguridad de los organismos genéticamente modificados, ¿no? Entonces, este, pues hablan de que pueden haber nuevos genes o combinaciones de los mismos en una cadena alimentaria, que el material genético es manipulado y se introduce por métodos invasivos, que los genes manipulados e insertados son virus y bacterias causantes de enfermedades, lo cual también podría traer problemas a futuro. El mayor riesgo es la transferencia horizontal de esos genes y su recombinación, que los genes recombinados saltan barreras de las bacterias y virus introduciéndose en cualquier célula y eventualmente pueden producir procesos de cáncer, y que existe un dudoso rigor científico de los procedimientos y de los intereses de las compañías que negocian transgénicos, porque digamos que la parte de regulación y de bioseguridad debería ser manejada por entes totalmente aparte de estas compañías, más no sabemos este,
qué realmente sucede allí y no hay regulaciones específicas sobre estas, digamos, precauciones a las que se refiere la Organización Mundial de la Salud. Por otro lado, también tenemos aspectos legales, ¿verdad? Que están relacionados con esto y que se tienen que ver con resoluciones internacionales, con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con la Ley Orgánica del Ambiente, la Ley de Diversidad Biológica, la Ley de Semillas, que fue tan controversial y sigue siéndolo, con el Código de Bioética y Bioseguridad y con diferentes reglamentaciones más específicas, pero también donde a nivel nacional destaca, ¿verdad? A partir de la Constitución, el artículo 127 que habla de que el genoma de los seres vivos no podrá ser patentado, este, ya que se refiere a los principios bioéticos que regulan esta materia y que el Estado junto a la sociedad procurarán un ambiente libre de contaminación y las especies vivas serán expresamente protegidas por la ley. También está el 129 donde dice que las actividades de orden ambiental deben ir acompañadas de estudios de impacto, manteniendo el equilibrio ecológico y supervisando la transferencia de tecnología en los términos de la ley, pero vuelvo a repetir, estas son leyes que existen, más la implementación de esas leyes y la verdadera aplicación, pues ya sabemos que no está realmente llevándose a cabo en muchos lados, ¿no? Porque además no existen como que los mecanismos ni la infraestructura necesaria para que seguro se puedan aplicar. Entonces, también está la Ley Orgánica del Ambiente, que tiene por objeto establecer las disposiciones y los principios rectores para la gestión del ambiente, en el marco del desarrollo sustentable como derecho y deber fundamental del Estado. Todo esto son enunciados que están en esas leyes, en esas leyes que yo les estoy mencionando. También está, como les digo, la ley de semillas, este, que fue promulgada en el 2015 y reformada en el 2021, que habla de algunos aspectos sobre lo que tiene que ver la producción, comercialización de semillas, la modernización del sistema de producción de semillas, el garantizar a toda persona jurídica o natural la libertad de participar en las actividades de investigación, producción y comercialización de la semilla, este, asegurar la protección de la biodiversidad, en especial en especies autóctonas, en el germoplasma local, contribuyendo con procesos de seguridad alimentaria y vigencia efectiva de los derechos de protección ambiental, pero volvemos a lo que les dije. O sea, en Venezuela están esas leyes, pero la verdad es que se han presentado muchísimos problemas derivados de la introducción de material vegetal, de semillas, a través de procesos no regulados que han generado inclusive situaciones comprometedoras, ¿no? Por ejemplo, con la papa hubo una introducción de papa canadiense que trajo problemas a la producción de papa en los Andes venezolanos muy fuerte hace algunos años y ajá, ya esto existía. Y sin embargo, esa situación se presentó. Entonces, pueden haber muchas leyes y además estas leyes fue totalmente controversial también porque, bueno, se necesitaba más participación de la sociedad y eso no aconteció. También otra de las leyes asociadas a estos organismos genéticamente modificados está la Ley de Diversidad Biológica, que habla de que la diversidad biológica son bienes jurídicos, ambientales, protegidos y que son fundamentales para la vida, que son recursos inalienables, imprescriptibles, inembargables, sin perjuicio de los tratados internacionales válidamente celebrados, que el patrimonio ambiental de la nación lo conforman los ecosistemas, especies y recursos genéticos que se encuentran dentro del territorio nacional y su ámbito jurisdiccional, incluyendo la zona marítima contigua a la zona económica exclusiva, ¿no? La ley de diversidad biológica tiene aspectos muy interesantes, pero también, como les digo, no hay pues realmente
una aplicación en muchos casos, ¿no? Ok, aquí hay una comisión supuesta nacional de bioseguridad, un organismo que es técnico científico con el objeto de asegurar al Ejecutivo Nacional en todo lo relacionado con estas actividades vinculadas con los OGM, sus derivados, sus productos, todas las áreas de ciencia y tecnología e innovación eh, relacionadas. Pero la verdad es que esa comisión tampoco ha funcionado. Yo recuerdo que hace muchísimos años empezaron las consultas en todas las instituciones de educación superior para implementar todo lo que tenía que ver con esta Comisión Nacional de Bioseguridad y se había planteado que para hacer cualquier tipo digamos, de procedimiento que pudiera estar relacionado con la investigación de organismos transgénicos, había que solicitar un permiso específico al Ministerio de Ciencia y Tecnología. Entonces, siempre, o sea, en esas discusiones no terminábamos en nada porque decíamos, ajá, si nosotros solicitamos un permiso solamente para para el estudio, por ejemplo, para realizar algunas pruebas moleculares que son previas al proceso de transformación, cómo, o sea, con los procesos burocráticos que tenemos, cómo podemos llegar a eso si eso se va a tardar casi tanto tiempo. Déjenme revisar un momentico aquí que veo que creo que hay gente que está hablando por el chat. Este, ajá. Todo un debate, profe. Sí, ya lo veo, ya lo veo. Aquí veo que no es si es buena o mala, per se, no sé qué. Vamos a terminar y la idea es que hagamos el debate en lo que andemos, ¿no? Este, ok, entonces, volviendo a lo que les decía la Comisión Nacional de Bioseguridad, pues eso, digamos, técnicamente existe, más su aplicación no se ha terminado de concretar como debería concretarse, porque vuelvo y les repito, hay que existir, tiene que existir una infraestructura que pueda apoyar todo eso. En Argentina, yo tuve la oportunidad de estar 2 meses en Argentina cuando se estaba construyendo la CONAVIA, que es la Comisión Nacional de Bioseguridad, y la interdisciplinaridad que había entre esa conformación de esa comisión y además el apoyo con laboratorios que apoyaban todo el proceso de estudio de los organismos transgénicos, de la solicitud de permiso, de todos los procesos de bioseguridad es impresionante, lo cual no podemos decir, por lo menos que en Venezuela haya sucedido. Como les dije antes, existían en la idea laboratorios que apoyaban, pero ojalá pudiéramos empezar a manejarlo y lo mismo sucede con la parte de la comisión de bioética y ya vamos a hablar un poquito de eso. Ok, entonces, no solo los aspectos legales, ¿verdad? Sino también los aspectos bioéticos son importantes de estudiar, muy importantes. Y para eso tendríamos que ver qué características de la bioética, qué valores, qué fundamentación y qué principios fundamentales están implicados con la generación de organismos genéticamente modificados. Normalmente aquí este gráfico les muestra un poco cuál ha sido la tendencia de jerarquía, de debate sobre estos organismos. Básicamente, digamos que uno de los primeros aspectos que se maneja siempre es esa tensión social que, se establece entre lo que es el conflicto entre un avance tecnológico y las preocupaciones sociales, las preocupaciones éticas que pueden existir acerca de aspectos sobre seguridad alimentaria y biodiversidad, pero también de qué beneficios potenciales existen, ¿verdad? Que pudieran ser soluciones a la escasez de alimento y resistencia a plagas en muchísimas zonas donde hay
problemas muy graves con la seguridad alimentaria. También la modificación genética para mejorar características de diversos productos que se pueden obtener a partir de la biotecnología. Entonces, siempre la bioética es el, digamos, la interacción entre el bien y el mal que siempre nos planteamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos hace bien? ¿Qué es lo que nos hace mal? ¿Qué puede salir de allí? ¿Ok? Y para eso, la bioética siempre tenemos que verla como, digamos, una disciplina que es civil, que es pluralista, autónoma, racional, más allá del convencionalismo, que se rige básicamente por los principios que ya conocemos, como es autonomía, no maleficencia, beneficencia y justicia. ¿Cómo se relaciona cada uno de esos principios con lo que son los organismos genéticamente modificados? Bueno, con respecto a la autonomía, se respeta la autonomía cuando se da información adecuada y se permite la participación en la toma de decisiones, y el consumidor en especial tiene en sus manos la decisión de consumir o comprar esos organismos genéticamente modificados o beneficiarse de una técnica para algo en específico, pero el consumidor de cualquiera de esos productos biotecnológicos está debidamente informado. La no maleficencia, bueno, se piensa que estos procesos no deberían causar daños a terceros y existe el imperativo de respetar todo ser vivo, incluido el ser humano, analizando de forma profunda los riesgos de los organismos modificados genéticamente antes de que sean liberados, ¿verdad? Tenemos el principio de beneficencia, que es hacer el bien sin esperar nada a cambio, donde los organismos modificados genéticamente deberían ser utilizados para alimentar mayor cantidad de población y a los más necesitados, y no solamente patentados por privados, donde lo que está, digamos, marcando la pauta son los intereses económicos. Y el de justicia, de dar a cada quien lo que necesita, salvaguardar la protección de los más vulnerables, buscando equidad, ¿verdad? Y diversas oportunidades para beneficiarse del uso de las tecnologías. ¿Qué valores están implicados en todo esto? Bueno, sinceridad, compromiso, honestidad, libertad, compromiso, digamos, como un valor muy, muy fuerte: comunicación, confianza, integridad, solidaridad, reflexividad. La verdad es que muchos de esos valores no están presentes en la generación de esos organismos modificados genéticamente, porque son los, como les dije, los intereses los que están más bien dando la pauta. Entonces, el debate ético que hay sobre los organismos genéticamente modificados nos lleva a que actualmente las investigaciones en el área continúan con respecto a todo esto, y por eso, digamos, en la última década aparece con más fuerza la edición génica, pero eso debe conllevar una reglamentación jurídica adecuada y eficaz que permita el desarrollo de investigaciones en armonía con los derechos fundamentales de las personas y los pueblos, donde una posición más equilibrada de todo esto es aquella que favorece el análisis caso por caso, contando con la participación de diversos expertos en el área y opinión de consumidores, no solamente de personas que pudieran tener conocimiento sobre los organismos, sino también con aquellos consumidores que están involucrados en el proceso de beneficio o de daño de esos productos. Entonces, este proceso evidentemente tiene un dilema ético, donde una regulación demasiado flexible puede fallar en proteger a los consumidores y ecosistemas que estén implicados, vulnerando la no maleficencia, la justicia social, la autonomía y la concentración del poder. Mientras que una regulación excesivamente estricta puede impedir que los beneficios lleguen a quien más lo necesitan
vulnerando el principio de justicia. Entonces, cuando hablamos de justicia y accesibilidad, ¿qué decimos? Las grandes inversiones protegidas por patente concentran todo el poder acerca de esos organismos modificados genéticamente y no permiten que le llegue a mayor cantidad de personas el beneficio que pudiera derivarse de allí. Hay el control en pocas corporaciones multinacionales, con la dependencia económica, especialmente en países de desarrollo, como les dije antes. Desde una ética, perdón, desde una ética de la justicia social, esa tecnología debería favorecer procesos de seguridad alimentaria, transferencia de conocimiento, evitando brechas tecnológicas, o sea, que no pueda ser utilizado por personas que tengan menos recursos que una transnacional. Evitar monopolios tecnológicos y respetar el derecho de las comunidades con esas características propias del territorio donde se va a generar ese, o sea, aplicar ese producto. También podríamos estar hablando de la autonomía del consumidor, como les dije antes. La ética de la autonomía sostiene que la transparencia no es opcional, que debemos tener una información clara, precisa y accesible, que hay un riesgo real versus la percepción social que puede existir. Hay desconfianza pública justamente por no haber una comunicación clara y generar confianza es un imperativo ético que exige comunicación honesta, reconocimiento de incertidumbres de qué puede pasar, si es bueno, si es malo, si podemos tener beneficios o no, y una participación ciudadana real. Perdón. También estaría de por medio la ética del utilitarismo, donde estaría, digamos, implicada aquellos procesos que pueden combatir el hambre mundial, reducir el uso de pesticidas, que son los agroquímicos, ¿verdad? Y mejorar la nutrición, como el caso del arroz dorado, que es un arroz que está, digamos, mejorado en cuanto a la capacidad nutricional. Además, señala que los riesgos imprevistos para la salud humana y el ambiente pueden superar estos beneficios, especialmente cuando los resultados a largo plazo son inciertos. Entonces, es importante tomar en cuenta como que todas estas teorías éticas que pueden estar relacionadas con este aprovechamiento o no, o aceptación o no de los organismos genéticamente modificados. También estaría la ética deontológica, que estaría enfocada en sí en el acto de modificar la vida, diciendo si es inherentemente correcto o incorrecto, independientemente de las consecuencias. Entonces, a partir de todas estas implicaciones bioéticas, tuvo en algún momento, digamos, o surgió la deliberación de muchos países y de discusiones, como ya he venido diciendo, que generaron controversia desde un principio de aplicación de esta nueva tecnología, de la necesidad de hacer una declaración universal de bioética y derechos humanos, donde se refiere a la capacidad que posee el ser humano para reflexionar sobre su propia existencia y su entorno, sobre la percepción de la injusticia, sobre la necesidad de evitar peligros, sobre la responsabilidad que tenemos al aplicar cualquier tecnología. ¿Di? ¿Alguien habló? Ok. Entonces, sobre el sentido de cooperación y dar muestra de sentido moral que den expresión a principios éticos para la aplicación de cualquiera de estas tecnologías y los acelerados adelantos que se han dado, sobre todo en los últimos años, donde hemos ido viendo cada vez que de forma, digamos, muy marcada se han dado avances mucho más rápidos que en décadas anteriores. Entonces, todo eso de alguna manera tenía que tener como que, bueno, un marco ético que hiciera reflexionar a todos los países que habían estado en esa discusión desde que empezaron a aparecer tecnologías como la de los organismos extranjeros. Y esta fue una respuesta universal a los problemas éticos que plantean esos adelantos. ¿Okay?
Entonces, cuando nosotros nos planteamos todas estas discusiones, decimos que estamos caminando hacia un marco integrado donde no se trata de rechazar la biotecnología ni de adoptarla sin reservas, o sea, no irnos a ninguno de los extremos, donde debemos priorizar no hacer el mal, o sea, utilizar el principio de no maleficencia mediante evaluaciones de riesgo que sean totalmente independientes, donde debemos garantizar siempre la autonomía del consumidor o de la persona afectada con etiquetado, con información clara y debate público genuino, asegurar la justicia evitando la concentración de un control tecnológico y donde los estados y la sociedad no deben tomar una posición de paralizar una innovación, pero sí de asumir un rol activo en su regulación, lo que muchas veces no está pasando. Pero ese es el camino hacia trabajar integradamente, ¿no? También es vital, y hoy lo dijeron en una de las presentaciones, utilizar la educación, ¿verdad? Como una estrategia clave para todo este manejo de un punto tan controversial como son los organismos genéticamente modificados, que es formar ciudadanos críticos que permitan reducir polarización, evitar un miedo infundado, pero también prevenir la aceptación acrítica de la tecnología, donde, bueno, es una innovación y tenemos que aceptarla, no importa lo que de ahí se derive. Entonces, la educación es vital y por eso debemos hacer esfuerzos, yo diría que sostenidos sobre dar todos estos temas que son tan controversiales, llevarlos a diferentes niveles educativos y manejarlos a partir de allí. También, ¿qué acciones prácticas y concretas podemos hacer nosotros en general? Bueno, podemos hacer este focus group en diferentes ámbitos, o sea, podemos hacerlos en nuestros lugares de trabajo, en nuestros lugares donde vivimos, con personas que sean de diferentes, digamos, de diferentes orígenes. Podemos hacer encuestas informales en escuelas, parques o supermercados cuando hablamos de profesionales que estamos de alguna manera implicados con procesos educativos. También traerlo a la discusión de conversaciones familiares y comunitarias, porque a veces, como hablamos de organismos transgénicos, pensamos, ah, no, eso es nada más para un ámbito académico y no lo discutimos con nuestros familiares, con nuestros hijos, con nuestras parejas, con otras personas que a lo mejor no tienen el acceso a la información que podemos tener nosotros y que es importante también. Y también hacer conversatorios abiertos con actores de múltiples miradas, no nada más que estén a favor o en contra, sino que logren, digamos, conciliarse en espacios donde permitan esta, estas discusiones, ¿ok? Entonces, ya concluyendo, tenemos que decir que el abordaje bioético de los organismos genéticamente modificados favorece el surgimiento de personas capaces de cuestionar intereses, asimetrías de poder y flujos de información entre productores, comercializadores y consumidores. No podemos pretender que se paralicen avances, sino por el contrario, que el Estado y la sociedad tomen un rol activo en la materia, generando una reglamentación jurídica adecuada y eficaz que permita el desarrollo de la misma en armonía con los derechos fundamentales de las personas y de los pueblos. En este caso, la sociedad tiene un papel sumamente importante porque no es solamente que exista la reglamentación, sino que también que se cumpla y para eso evidentemente hay un trabajo de la sociedad muy, muy importante. A pesar de que existen posiciones sumamente radicales, la posición más equilibrada de todo lo que hemos hablado es aquella que favorece el análisis de caso por caso, contando con la participación de expertos en el área y la opinión de consumidores y, por supuesto, observando el principio precautorio. Además, es absolutamente indispensable trabajar en forma congruente con el desarrollo de instrumentos regulatorios en forma coordinada con los convenios de carácter internacional para minimizar o prevenir riesgos derivados del uso de organismos genéticamente modificados. Y casi todo lo que nosotros podemos ver que se mueve en el ámbito de ciencia y tecnología afecta a la sociedad, ¿verdad? Entonces,
también contempla aspectos éticos o afecta al ambiente y por ello el impacto que esto va a tener tiene necesariamente consecuencias dilemáticas y por eso ha traído esa gran controversia desde hace tanto tiempo. Entonces, bueno, yo les traigo dos pensamientos para concluir, para que nos podamos discutir un poco sobre esto y además una dinámica que también quisiera hacer con ustedes, es que se ha vuelto terriblemente obvio que nuestra tecnología ha superado nuestra humanidad, y lo dice Albert Einstein, nada más y nada menos, ¿no? Pero por otro lado, Romero en el 95 dice que no se trata de manejar el complejo mundo tropical a través de su simplificación, sino a través del conocimiento de ese gran mundo y de la implementación de estrategias que funcionen con esa complejidad. Digamos que ahí estamos integrando esas dos visiones de no irnos hacia los extremos, sino, bueno, estudiarlos con todas las implicaciones, sobre todo bioéticas que deben tener. Bueno, muchas gracias.